Ya estamos aquí con Andrea Novello y María Deschamps. Gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenidas. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de microteatro y primeramente, como lo comentaba al principio, es un tema del futuro. Así es. ¿Por qué este tema? ¿Cómo se llama? Pues bueno, nosotros cogemos temas con los que todo el mundo se puede identificar y que son padres para inspirarse para escribir. Entonces, por futuro creemos que es algo que justo nos iba a arrojar un menú increíble con toda la variedad que tenemos. Y pues la verdad es que sí, porque hay comedia, drama, tragedia, farsa, está increíble. Hay cosas galácticas, hay cosas que son muy tecnológicas o muy románticas o muy reales hasta del pasado, ¿no? Entonces es padrísimo hacer microteatro, vivir microteatro es toda una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, y además son temas que decimos que son del futuro, pero creo que también muchas veces ya las vivimos ahora, ¿no? Ya las estamos empezando a vivir, nos tenemos que adaptar, como es el caso de esta obra que creas y que habla sobre los perfiles de las redes sociales hoy tan de moda, ¿no? Sí, la obra que yo escribí y dirijo es ¿Qué piensas? Ay. Ahí la estamos Todavía viendo. no sale. Sí, ahí está. Ah, aquí. Ahí déjala para que la podamos ver. Aquí la dejo. Con Azur Ságada y Fernanda Echevarría. Y bueno, yo lo que me imaginaba es como si el perfil de Facebook te estuviera respondiendo. Entonces tenemos a dos actrices en escena, en un espacio de menos de 15 metros cuadrados, con la gente cerquitita, respirándonos y las actrices igual. Wow. Con muy poquitos elementos, yo decía que es hacerlo muy análogo, ver todo lo digital. Entonces es como si el perfil estuviera hablando con la mujer y le dice qué publicar y está poniendo cosas y así nos la llevamos. Pues es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero qué importante también verlo reflejado en una obra de teatro, que además en esta modalidad de microteatro disfrutamos de un abanico de posibilidades, sí. De obras que duran 20 minutos, obras que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados a disfrutar porque estamos como que de 2 horas con intermedio y todo. Esta modalidad, platícanos, Andrea. Pues mira, lo padre es que puedes llegar y ves un menú completo, ¿no? O sea, tenemos 5 microobras justo en la categoría de microdebut que estamos presentando ahorita. Ahí está. Que es para todo tipo de gente. En realidad es estudiantes o profesionales que se siguen desarrollando y pues ahí como profesionalizando. Y lo bonito es que puedes escoger cuántas quieres ver, cuáles, en cuánto tiempo y puedes acompañarlo con comida. En el bar siempre tenemos 2 por 1. Justo microdebut es horario pues muy padre porque todo el mundo puede venir sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Entonces pueden comer en la casa, disfrutar de las galerías de arte, porque además microteatro es un entretenimiento integral. O sea, tenemos galerías de arte, gente que te va a divertir muchísimo, obras que vas a poder disfrutar, vas a reflexionar y te la vas a pasar súper bien. Y bueno, esta parte en donde tienes al actor tan cerca que también pues de pronto puedes tener la retroalimentación directa, ¿no? Preguntarle al director o al autor, oye, pero ¿por qué termina así tu obra, no? O yo sentí esto, o bueno, me hubiera gustado que pasara esto, y participar también como público, ¿no? Exacto, la participación del público también es importante. Por Así último, es. chicas, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En los horarios? Estamos en Roble número 3, Santa María la Ribera, microdebut, en donde van a poder ver el trabajo de María, es sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, nuestras redes sociales siempre están ahí disponibles para todos. La página es www.microteatro.mx. Para quien quiera escribir, ahí está la convocatoria abierta, que la verdad es una casa abierta a todo el mundo. Y pues nos encuentran de jueves a domingo, el teléfono es 63 90 50 46 para cualquier cosa. Y vengan a divertirse. Gracias, Andrea María. Allá los esperamos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.